Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo podcast del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El día de hoy vamos a hablar sobre trabajo forzoso y para ello tenemos a nuestra especialista Cecilia Tello. Buenos días, Cecilia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto con todos y con todas. El día de hoy queremos hablar de trabajo forzoso y para ello primero quisiéramos que nos expliques de qué se trata el trabajo forzoso. ¿Es un delito? ¿Es lo mismo que explotación laboral? ¿Nos puedes comentar sobre ello? Claro que sí. En principio tenemos que saber que el trabajo forzoso es la acción sobre la cual las personas no tienen voluntad para realizar la actividad sobre la cual están obligados a realizarla. Y esta se realiza, ¿por qué razón? Porque están sujetos a amenaza. Amenaza de quien se constituye como su empleador. Y en ese contexto, esta persona pierde algo fundamental que para el Estado peruano está reconocido como un bien jurídico de protección, que es la libertad de trabajo. Y en este caso, la libertad de trabajo incluye o recoge distintos elementos, que es la dignidad de la persona, que es la salud, el bienestar, la vida de la persona. Y además de eso, también está algo que para nosotros como Ministerio de Trabajo impulsamos, que es el tener un trabajo que nos constituye a nosotros como trabajo decente. Es todo lo contrario a lo que nosotros podemos considerar como trabajo decente. En cuanto a la parte que tiene que ver con la explotación laboral, una diferencia sustancial con relación a la explotación laboral es la voluntariedad. En la explotación uno puede estar sometido a distintas jornadas extenuantes de trabajo, pero tenemos la voluntad de realizarlo. Estamos condicionados a la necesidad, sí, y sobre eso puede existir un aprovechamiento. Sin embargo, estamos de alguna manera de acuerdo con ello, por los distintos factores, ya sean sociales, económicos, etcétera, que se puedan presentar, ¿no? Pero en el caso del trabajo forzoso, esa voluntad no existe. Y esa falta de voluntad se puede dar en cualquier momento de la relación laboral. Puede ser al inicio porque se anuló mi voluntad, mi capacidad de decidir. Me engañaron, fui bajo engaños al trabajo. Y cuando me doy cuenta, ya estoy empezando en el trabajo, todas las condiciones son distintas. Y frente a eso, decido ya no realizar esa actividad, pero ya no puedo, porque ya estoy obligado, amenazado, ya se están afectando otros derechos. Por ejemplo, me amenazan con la vida de mis familiares o de mi entorno, y eso me genera a mí la imposibilidad de poder dejar de trabajar bajo esas condiciones. Bueno, sabemos que en América alrededor de 3 millones de casos se registran de trabajo forzoso. En el Perú de repente no tenemos una data así de exacta, pero más o menos ¿qué actividades o en qué actividades se han podido registrar algunos casos de trabajo forzoso? Sobre todo en minería. De acuerdo a los estudios de casos de especialistas en el país, minería es donde más se presenta, que está asociada a la minería ilegal o la minería informal, son espacios donde se realizan en mayor medida este tipo de trabajos, ¿no? Y luego ya viene otro tipo de trabajos sin perjuicio de que quizás a la vuelta de la esquina, en el taller donde trabajamos en costura, ya sea en Gamarra o ya sea en Malvinas, por ejemplo, un caso muy conocido, podríamos también vivir una situación de trabajo forzoso, ¿no? Y por ejemplo, si estamos en una situación para más o menos identificar si es que somos víctimas o si alguno de nuestros amigos o familiares son víctimas, en el caso, por ejemplo, de que nos hacen trabajar más de las horas que nosotros nos han dicho que debemos trabajar, esas horas extras conforman un delito de trabajo forzoso o no necesariamente. No, muchos de los ciudadanos y ciudadanas confunden a veces el trabajo forzoso con las malas condiciones de trabajo. Eso es distinto totalmente, porque para empezar, una mala condición puede ser un ambiente hostil, donde existen procedimientos al interior de las oficinas para poder presentar las denuncias. Pueden hacer la sobrecarga de trabajo, también puede constituir en este caso una mala condición laboral.
¿Por qué? Porque no hay una contribución o una contraprestación en horas extras de trabajo. Pero lo que sí, allí existe la voluntad de trabajo. Donde se anula la voluntad de trabajo es donde nosotros debemos tener presente que allí se encuentra una situación de trabajo forzoso. Y esta situación de trabajo forzoso se constituye por engaños, por amenazas, y que frente a estas circunstancias nosotros podemos llegar a esos engaños por la extrema necesidad, por las condiciones del mercado laboral peruano, que es informal, es precario, y que dentro de eso se pueden generar distintas formas de abusos, y entre ellas está el trabajo forzoso. Y en el trabajo forzoso es importante, como tú mencionabas al inicio, reconocer que también es un delito, pero también tiene una sanción administrativa. Y esta sanción administrativa se investiga y se activa la multa respecto de esta situación a través de SUBNAFIL, donde se considera como una de las faltas más graves de trabajo. Y sobre eso hay que encontrar la razón. ¿Por qué es una de las faltas más graves de trabajo? ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que reforzar es que se anula la libertad de trabajo y se vulnera directamente un derecho fundamental que está asociado a los derechos humanos, que es la libertad. La libertad como condición básica para ejercer nuestra condición de seres humanos, ¿no? Entonces, eso es importante recalcar, y a nivel de los delitos, el Poder Judicial puede imponer una sanción de hasta 25 años de cárcel. Y allí también informar a la ciudadanía que el trabajo forzoso es distinto a la trata de personas. Si bien son delitos que son conexos o están unidos, porque a través de la trata de personas, que es un delito de medios, de transporte, a través de este delito se puede constituir o puede tener un efecto en el trabajo forzoso. Lo que nosotros vamos a tener en presente es que son distintos. Y ese es uno de los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Trabajo en cuanto a poder visibilizar y poder sensibilizar respecto de la importancia de proteger el derecho de las personas a poder ejercer en libertad su trabajo. Y justamente ya identificando algunos casos, de repente, más allá de nosotros mismos, porque una persona que está dentro del trabajo forzoso de repente no puede o no tiene la forma de hacer la denuncia, pero sí, si nosotros conocemos un caso o podemos identificar que en algún lugar se está generando este delito, ¿a dónde podemos acudir para hacer una denuncia o para recibir una orientación sobre el tema? Claro, es importante en principio comunicarnos inmediatamente con SUNAFIL. Todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad ética para poder cumplir y ayudar a proteger la vida, la libertad de las demás personas en nuestra sociedad. Podemos denunciar los casos ante SUNAFIL. El Ministerio también tiene líneas especializadas para orientación de temas distintos en materia de trabajo. Entre ellas está la línea 1884, que esta, por ejemplo, corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde también se brinda información. Tenemos también acá la línea 0800 00205, que tiene que ver con el Ministerio Público, quien también recoge y puede brindar orientación sobre estos temas. Y además de eso, también está la línea 100, que es del Ministerio de la Mujer, donde se brinda atención respecto de los casos de víctimas de estos delitos, ¿no? Y finalmente tenemos también la línea 1818, que es del Ministerio del Interior, donde en principio se atienden los casos de trata de personas. Sin embargo, por ser estos delitos unidos o conexos, entonces también se puede identificar un caso de trata a propósito de una situación de trabajo forzoso. Solo anotar que además de esos números, SUNAFIL, que es parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene en su página web un espacio donde se pueden recibir las denuncias, ¿no? Exactamente. Entonces, a través de números telefónicos y a través de las plataformas digitales se puede dar a conocer y también recibir una orientación al respecto. Y ya para finalizar,
cuando una víctima ya se ha identificado el caso, ya se le ha dado cierta atención, es necesario también recibir una atención adicional, un acompañamiento psicológico de repente para que esta víctima pueda volver a hacer sus actividades o volver a tener un nuevo trabajo con mejores condiciones. Sí, es importante aquí señalar que la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de sus documentos internacionales donde el país es parte, ha establecido una cadena de atención a la víctima, que es la prevención, evitar que las personas lleguen a esta situación. Luego, si ya no pudimos con ello, estamos en la detección de los casos. Luego, la sanción, que es tan importante la sanción para poder restituir los derechos de la víctima desde la justicia, ¿no? Y tanto la justicia administrativa como la justicia penal de la que hemos hablado. Pero también está la atención, es la recuperación, la protección a la víctima. Y esta protección se da en distintos planos, ya sea la reinserción laboral, que son proyectos que estamos trabajando con mucho compromiso a nivel del Ministerio de Trabajo y de mano también con Fondo Empleo, donde se tiene un proyecto en función de ello, pero también la atención psicológica es importante para contener a la víctima de la situación que ha podido enfrentar como parte de este delito. Y allí está el Ministerio de la Mujer con esta posibilidad de poder brindar esa contención. Sin embargo, el Ministerio, en el marco de este proyecto de restitución y atención de víctimas, estamos también buscando apoyar a las víctimas bajo estos elementos que hemos mencionado. Bueno, estuvo con nosotros Cecilia Tello, ella es nuestra especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y esperamos sus comentarios o sus consultas para seguir hablando sobre este y otros temas sobre derechos laborales. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.